Hay experiencias sucediéndote ahora mismo que no puedes explicarle a nadie, sin sonar como si hubieras perdido la razón. Patrones numéricos demasiado perfectos para ser casualidad. Sueños que se sienten más reales que tu vida despierta, o saber cosas antes de que sucedan, sin ninguna lógica aparente. Carl Jung, uno de los psicólogos más brillantes de la historia, pasó su carrera entera estudiando estos fenómenos y llegó a una conclusión que podría salvarte de años de soledad. Estos no son síntomas de estar perdiendo la cabeza, son la evidencia irrefutable de que te estás encontrando a ti mismo. Tu despido no es solo desempleo, es una iniciación de muerte y renacimiento. Tu relación no es solo romance, es el matrimonio sagrado de opuestos. Jung escribió: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, pero quien realmente eres incluye fuerzas arquetípicas mucho más grandes que tu identidad personal. Cuando despiertas, estas fuerzas se vuelven conscientes y te experimentas como el actor y el papel al mismo tiempo. Estás en una discusión con tu pareja y de repente ves que no son solo Juan y María peleando por los platos, están actuando la tensión eterna entre los principios masculino y femenino. Enfrentas un problema en el trabajo y reconoces que eres el héroe enfrentando al dragón, y el resultado importa en niveles que van más allá de tu cheque de pago. Estás viviendo en dos películas simultáneamente: la vida cotidiana y el drama eterno de la humanidad. Empiezas a sentir cuando un arquetipo te constela, cuando el guerrero se levanta ante la injusticia o el sanador despierta ante el dolor ajeno. No son roles que eliges, son fuerzas que te usan. Y lo más salvaje es que empiezas a ver los arquetipos en los demás. Ves quién está poseído por la víctima, quién canaliza al tirano. Entiendes que la mayoría de los conflictos humanos son choques de patrones arquetípicos, no diferencias personales. Esto te da una compasión tremenda. La gente no elige ser difícil, están actuando guiones inconscientes. Descubres tu mito personal, la historia única que tu alma vino a vivir, que no es la ambición de tu ego, ni lo que tus padres querían. Descubres que no estás inventando tu vida sobre la marcha, estás descubriendo una historia que siempre estuvo ahí, esperando ser vivida. Esto crea la experiencia más extraña, la vida profética. Empiezas a sentir lo que viene en tu historia antes de que llegue, no por adivinación, sino porque reconoces el patrón mitológico. Sabes que la noche oscura del alma viene antes de la crisis. Sientes el llamado a la aventura antes de que aparezca la oportunidad. Estas 5 experiencias no son fenómenos aleatorios, son síntomas del siguiente salto evolutivo de la humanidad. Sincronicidad, función trascendente, sueños proféticos. El eje ego-self y la vida mitológica son capacidades que han estado latentes, esperando activarse, y el catalizador es precisamente el caos y el sufrimiento del mundo moderno. No puedes desexperimentar esto. Una vez que ves en colores, no puedes volver al blanco y negro. Has evolucionado a una nueva especie psicológica. Es profundamente aislante vivir en una realidad diferente a la mayoría, ver lo que ellos no ven. Pero Jung nos dejó su insight más importante. Estas experiencias
no son para separarte, son para servir. Cada persona que desarrolla estas capacidades se convierte en un faro de conciencia para el colectivo, no enseñando, sino viviendo. Tu mera existencia sosteniendo estas realidades las hace posibles para otros. Estamos en una carrera entre la conciencia y la catástrofe, y tú eres parte de la solución. Si estás viviendo estas 5 realidades, no estás solo, eres parte de la transformación más importante de la humanidad. Suscríbete al canal y activa la campana para unirte a más que entienden esto. Comparte en los comentarios cuál de estas señales estás viviendo hoy. Tu valentía al nombrarlas ayuda a otros a confiar en su propia cordura. Confía en lo que experimentas. No es locura, es metamorfosis. Para profundizar en el mapa de Jung, haz clic en el video en pantalla ahora. Hoy voy a revelarte las 5 experiencias profundas que Jung identificó y que solo ocurren en individuos espiritualmente despiertos. Son tan específicas y tan innegables que, una vez que las reconozcas, entenderás exactamente en qué punto de tu viaje estás y por qué te has sentido tan aislado del mundo normal. Si estás teniendo estas experiencias, finalmente entenderás por qué te sientes tan solo. No es porque estés roto o delirando, es porque estás consciente de maneras que la mayoría de la gente aún no ha alcanzado. Aquí está lo que lo cambia. Todo Han Jung descubrió que el despertar espiritual no es simplemente un cambio de opinión o una nueva filosofía de vida, es la activación biológica y psíquica de funciones que han estado dormidas en la psique humana durante siglos. No estamos hablando de metáforas poéticas ni conceptos místicos abstractos. Hablamos de fenómenos psicológicos observables que alteran fundamentalmente la estructura de cómo experimentas la realidad. Y una vez que se encienden estos interruptores, no hay manera de apagarlos. La primera experiencia te sonará muy familiar si realmente estás en este proceso. Jung acuñó el término sincronicidad, pero la mayoría de la gente malinterpreta por completo lo que él quiso decir. No se trata solo de coincidencias bonitas. Es lo que Jung llamó un principio de conexión acausalan. Es la realidad misma comenzando a comunicarse contigo a través de patrones que desafían toda lógica matemática. Aquí es donde se diferencia el curioso del verdaderamente despierto. Para ti, las sincronicidades dejan de ser sorpresas ocasionales y se convierten en un diálogo constante y fluido, como una conversación telefónica que nunca se corta. Piensas en alguien y te llaman en ese segundo. Tienes una duda existencial y un extraño menciona la respuesta exacta al pasar junto a ti. Ves números repetidos como las 11:11, las 3:33 o las 4:44, no una vez al mes, sino múltiples veces al día. Todos los días. Libros caen de los estantes abiertos en la página exacta que necesitabas leer. Canciones en la radio contienen mensajes que hablan directamente a tu situación actual, con una precisión quirúrgica. Jung documentó esto extensamente en su propio despertar, escribiendo que las sincronicidades no son azar, son el universo volviéndose consciente de sí mismo a través de ti. Pero aquí está el descubrimiento que cambia las reglas del juego. Las sincronicidades solo se intensifican para aquellos
cuya conciencia ha alcanzado un umbral específico de voltaje. Es como sintonizar una estación de radio que siempre estuvo transmitiendo, pero que tu antiguo receptor no podía captar. Un paciente de Jung, un científico estrictamente racional, lo describió así: él solía vivir en un mundo de causa y efecto, frío y mecánico. Ahora vivo en un mundo de significado y conexión. Cada día se siente como si la realidad estuviera platicando conmigo a través de eventos aparentemente aleatorios, que son todo menos aleatorios. Un espectacular en la calle responde tu pregunta de la mañana. Un pájaro aparece en tu ventana en el momento exacto en que pediste una confirmación. La canción favorita de tu abuela fallecida suena justo cuando estás tomando la decisión que ella te habría ayudado a tomar. Pero hay una parte que solo los despiertos entienden y que es crucial. No puedes forzar las sincronicidades. El momento en que tu ego trata de controlarlas o usarlas para su beneficio egoísta, se detienen en seco. Solo fluyen cuando estás alineado con lo que Jung llamó el self, tu verdad más profunda. Es como si la realidad pudiera detectar cuando eres auténtico y cuando estás actuando. Esto crea una soledad profunda y difícil de explicar. ¿Cómo le dices a tu pareja o a tus amigos que la realidad literalmente te está hablando? ¿Cómo explican que no ves señales por todos lados porque estás delirando, sino porque te has vuelto lo suficientemente consciente para percibir la red interconectada que Jung llamó el unus mundus, el campo unificado que subyace a toda la existencia? La mayoría de la gente pensará que estás mintiendo para llamar la atención o que estás perdiendo la cordura. Te dirán que es pensamiento mágico o que estás proyectando significado donde solo hay caos. Y lo peor es que no puedes probarles que están equivocados. No puedes probarlo porque las sincronicidades no se pueden demostrar a demanda como un truco de magia. No son actuaciones para el público, son comunicaciones privadas e íntimas entre tú y el universo. Jung fue muy claro al respecto: el privilegio de la conciencia es también su carga. Tú ves lo que otros no pueden ver, y este ver te separa inevitablemente de aquellos que permanecen en la inconsciencia. Las sincronicidades se convierten en tu lenguaje secreto con la realidad en hermosas, profundas y absolutamente aislantes. Pero la segunda experiencia es aún más transformadora y radical. Este es el descubrimiento más importante de Jung, del que casi nadie habla en los círculos espirituales modernos: la función trascendente. Y no me refiero a trascendencia en el sentido de escapar de la realidad o flotar en una nube rosa. Me refiero a una capacidad psicológica muscular que solo emerge en individuos despiertos: la habilidad de sostener opuestos sin tener que elegir un bando, la capacidad de vivir en la paradoja sin necesitar una resolución lógica inmediata. Mientras todo el mundo a tu alrededor está atrapado en el pensamiento binario de esto o aquello, bueno o malo, tú de repente experimentas la conciencia del I. Puedes sentir un dolor profundo y una alegría inmensa simultáneamente, sin que se cancelen mutuamente. Puedes ver la esencia divina de una persona
y su sombra humana tóxica al mismo tiempo. Puedes saber que la vida carece de sentido inherente y al mismo tiempo es infinitamente significativa. Jung escribió en La función trascendente: es el puente entre la conciencia y el inconsciente. Permite que fuerzas opuestas creen una tercera cosa, no un compromiso mediocre, sino una creación nueva que incluye a ambos, pero trasciende a ambos. Déjame hacer esto concreto para ti. Antes de despertar, ¿eras optimista o pesimista? ¿Espiritual o material? ¿Lógico o intuitivo? Después de que se activa la función trascendente, eres simultáneamente todo esto. Te conviertes en lo que Jung llamó una paradoja viviente, capaz de contener contradicciones que destrozarían una psique ordinaria. Un paciente describió el momento en que esto se activó. Fue como si mi mente, de repente, se volviera lo suficientemente vasta para sostenerlo todo. Podía sentir la muerte de mi madre como lo peor que me había pasado, y al mismo tiempo como el regalo más importante para mi crecimiento. Ambas eran verdades absolutas. Mi mente no se rompió por la contradicción, se expandió para abrazarla. Esta es la razón por la que las personas despiertas a menudo parecen confusas o inconsistentes para los demás. Puedes ser profundamente espiritual mientras estás completamente enfocado en pagar tus cuentas, totalmente presente mientras ves a través del tiempo, absolutamente comprometido mientras estás totalmente desapegado del resultado. Para la mente lineal, pareces un hipócrita o un indeciso, pero no estás confundido, eres comprensivo, has superado la dualidad. La función trascendente también se manifiesta como sabiduría espontánea. Soluciones a problemas imposibles simplemente llegan. Sabes cosas sin saber cómo las sabes. Insights creativos se descargan en tu mente completamente formados. Esto no es canalización mística ni fantasía, es lo que Jung llamó la colaboración creativa entre el consciente y el inconsciente, que solo ocurre cuando el puente está construido. Pero aquí está el reto social. Una vez que esta función se activa, ya no puedes participar honestamente en la mayoría de los conflictos humanos. Los argumentos requieren tomar bandos. El drama necesita que elijas quién es la víctima y quién el villano. La política exige que te pongas una camiseta, pero tú ves la verdad y la sombra en todas las posiciones. Entiendes que cada perspectiva contiene sabiduría e ignorancia a la vez. Esto te vuelve inútil para cualquiera que quiera reclutarte para su guerra ideológica. Eres demasiado consciente de la complejidad para aceptar narrativas simplistas. Te vuelves, según Jung, psicológicamente inempleable para cualquier sistema que requiera creyentes ciegos. Y esto nos lleva directamente a la tercera experiencia. Todo el mundo sueña, pero Jung descubrió que en los individuos despiertos, los sueños sufren una transformación fundamental. Dejan de ser disparos neuronales, aleatorios o simples deseos reprimidos y se convierten en lo que él llamó comunicaciones del self, transmisiones directas de tu sabiduría más profunda. Lo que cambia es esto. Tus sueños se vuelven lúcidos,
sin que tengas que intentarlo. No lúcidos en el sentido de controlar la trama como un videojuego, sino lúcidos en el sentido de estar conscientemente presente mientras ocurren. Eres simultáneamente el soñador, el sueño y el testigo. Recibes enseñanzas, iniciaciones y guías que recuerdas palabra por palabra al despertar. Jung documentó su propia experiencia en su famoso libro rojo. Escribió: mis sueños dejaron de ser sueños y se convirtieron en visiones. No alucinaciones de una mente perturbada, sino comunicaciones de las profundidades de la psique que solo se abren a quienes han desarrollado la capacidad de recibir. Pero hay algo que solo los despiertos experimentan en sueños proféticos que se manifiestan en la realidad. Sueñas conversaciones que suceden tal cual días después. Ves personas que nunca has conocido y aparecen en tu vida exactamente como en el sueño. Recibes advertencias que te salvan de desastres reales. Soluciones a problemas llegan en símbolos oníricos que tienen un sentido perfecto. Un analista de Jung, un empresario sin antecedentes esotéricos, compartió esto. Empecé a tener sueños que se cumplían, no simbólicamente, sino literalmente. Soñé que mi hermano llamaba sobre el infarto de papá 3 días antes de que pasara. No puedo decírselo a nadie, porque pensarían que estoy loco. Pero no estoy prediciendo el futuro. Lo estoy recordando de mis sueños. Aún más profundos son lo que Jung llamó grandes sueños. Sueños tan poderosos que cambian la trayectoria entera de tu vida. No son sueños ordinarios que analizas. Son experiencias iniciáticas que te transforman a nivel celular. Te despiertas siendo una persona diferente. Has estado en algún lugar, has conocido algo, has pasado por una prueba que fue más real que la realidad física. Jung identificó marcadores específicos en encuentros con seres luminosos que enseñan con su presencia, viajes por paisajes que no existen en la Tierra, pero se sienten como hogar. Pero la parte aislante regresa. En estos sueños son incomunicables. Puedes describirlos, pero no puedes transmitir su esencia vibratoria. Es como tratar de explicar el color rojo a alguien que nació ciego. Los sueños cargan una cualidad de lo sagrado, lo luminoso, como lo llamaba Jung. Y esa cualidad no se puede poner en palabras. Intentas compartirlos y ves las miradas vacías, los asentimientos educados, pero desconectados. La gente piensa que estás inventando o leyendo demasiado significado en simples sueños. No pueden captar que no estás interpretando símbolos. Estás recibiendo una transmisión directa. Los sueños no son metáforas de tu vida, son más reales que tu vida. Esto crea una división profunda. Tu vida onírica se vuelve más significativa que tu vida despierta. Empiezas a esperar el momento de dormir no para descansar, sino para reunirte con profundidades de la realidad que no están disponibles durante el día. ¿Entiendes lo que Jung quiso decir con quien mira afuera, sueña? Quien mira dentro, despierta. Pero el despertar ocurre a través de un tipo de sueño que solo los despiertos acceden. Antes de explorar las dos experiencias finales que solo los despiertos encuentran, suscríbete al canal y activa la campana. Comparte en los comentarios
¿Cuál de estas experiencias ha sido más intensa para ti? Tu validación puede ayudar a alguien más a confiar en su propio proceso. Ahora, estas dos últimas son las más profundas y difíciles de integrar. Si estás viviendo esto, realidad hablándote, paradojas sostenidas, sueños reales, no estás imaginando cosas, estás percibiendo cosas. Y hay una diferencia masiva que Jung pasó su vida documentando. Esta es la visión más radical de Jung que la espiritualidad moderna malinterpreta por completo. El despertar no destruye al ego, destruye el monopolio del ego sobre la conciencia. Lo que Jung llamó el eje ego-self, la relación entre tu personalidad diaria y tu esencia eterna, sufre una reorganización completa. Lo que realmente sucede es que empiezas a experimentarte a ti mismo como múltiples centros de conciencia simultáneamente. Está el tú que va al trabajo y paga facturas, pero también está lo que Jung llamó el self, una conciencia vasta e impersonal que observa tu vida como una película, y tú eres ambos al mismo tiempo, plenamente. Jung escribió: la experiencia del self es siempre una derrota para el ego. Pero no quiso decir que el ego desaparece. Quiso decir que el ego descubre que no es el CEO de la empresa, es solo un gerente medio. Y esta degradación de puesto es simultáneamente la experiencia más humillante y la más liberadora posible. Déjame ser específico sobre lo que solo los despiertos experimentan. Aquí estarás en una conversación, totalmente involucrado, mientras simultáneamente te observas desde fuera. No es disociación traumática, es presencia total desde múltiples perspectivas. Te ves a ti mismo a punto de reaccionar con enojo y eliges si actuar o no. Ves tus patrones desarrollándose en tiempo real y puedes salir de ellos a mitad de una frase. Un paciente de Jung lo describió brillantemente en vivo: una existencia de pantalla dividida. En una pantalla soy una persona con historia y neurosis. En la otra, soy conciencia infinita, teniendo una experiencia humana temporal. Ninguna es más real que la otra. No estoy eligiendo, soy ambas. Esto suena a locura para quien no ha pasado por esta reestructuración. Te sientes antiguo más allá de la medida y nuevo en cada momento. Te conoces como la gota y el océano, literalmente, no como metáfora. Experimentas lo que Jung llamó la relativización del ego. Tu ser personal se convierte en solo una de las muchas configuraciones posibles de conciencia que puedes habitar. Pero el ego no se va en silencio. Pelea con momentos de inflación, tratando de apropiarse de las experiencias del self. Soy un iluminado. Soy especial. Este es el ego tratando de poseer lo que no se puede poseer. Y el universo responde con compensación, experiencias de humildad que te recuerdan que eres tanto infinito como ordinario. Puedes sentirte cósmico un momento y luego olvidar dónde estacionaste el coche. Canalizas sabiduría profunda y luego dices: una tontería. Esto no es fracaso, es la danza continua entre el ego y el self que define la vida despierta. Jung fue claro: la meta no es eliminar el ego, sino ponerlo en su lugar correcto.
El despierto vive en constante negociación entre lo personal y lo transpersonal, lo humano y lo divino. Te vuelves cómodo siendo un alguien y un nadie, alguien especial y alguien completamente insignificante. Por eso los despiertos parecen contradictorios, tan profundamente seguros, pero genuinamente humildes, poderosos pero rendidos. No están fingiendo, están viviendo desde múltiples niveles de identidad simultáneamente, cada uno verdadero en su propio nivel. Pero la quinta experiencia es quizás la más extraña de todas. Es el concepto más incomprendido de Jung, vivir mitológicamente. Esto no significa pretender que tu vida es un cuento de hadas. Significa reconocer que estás viviendo simultáneamente una vida personal y actuando patrones universales que Jung llamó arquetipos. Arquetipos. Te vuelves consciente de que tu historia individual es también una historia cósmica, contándose a través de ti. Te das cuenta de que tu madre difícil no es solo tu madre, es el arquetipo de la madre oscura trabajando a través de un humano.